Bendiciones a todos, los saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesús. Espero que estén pasando un feliz sábado del Señor y vamos a comenzar este mes de julio con una nueva serie de lecciones llamada Firmados en Cristo. Esta serie de lecciones tiene como objetivo estudiar las cartas de Pablo a Colosenses y a Filemón. Vamos a estar estudiando la primera lección en este sábado llamada El Poder del Evangelio. El objetivo de nuestra lección será reflexionar bíblicamente sobre el poder del Evangelio y sus evidencias en la vida de aquellos que han decidido seguir a Jesús. ¿Vamos al estudio? El texto básico de nuestra lección se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Dice así: Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. En su tercer viaje misionero, Pablo predicó en Éfeso. Allí, una provincia pequeña de Asia Menor, la actual Turquía. A través del ministerio de Pablo allí en Éfeso, la región, no solo la ciudad de Éfeso, sino las ciudades cercanas, se familiarizaron con el cristianismo. Epafras, un habitante de la ciudad vecina de Colosos, escuchó el evangelio de Pablo allí en Éfeso y se convirtió. Fue él quien plantó la iglesia en Colosos y en las ciudades cercanas, que eran Hierápolis y Laodicea. Alrededor del año 60 después de Cristo, Epafras se enteró que Pablo había sido encarcelado en Roma, y fue ahí que le envió un informe de la iglesia que recién fundara ahí en Colosos. Le contó sobre el progreso de su fe y sobre una herejía que se estaba implantando entre los cristianos de allí. Pablo, preocupado por la situación, decidió escribir a esos nuevos hermanos de Colosos para que fueran orientados acerca de cómo cultivar una vida cristiana. Esa guía sigue siendo relevante incluso para nosotros hoy en día, y es en base a esas cartas y a esa guía que vamos a estar haciendo esta serie de estudios. ¿Vamos a continuar? Pablo no conocía a los colosenses solamente por el informe de Epafras. A causa de este informe, Pablo junto con Timoteo comienzan su carta con un tono de extrema felicidad, como vemos en los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Colosenses. El apóstol está feliz de escuchar a través de Epafras sobre el impacto del evangelio en la vida de los colosenses. Vamos a ver que este evangelio tiene 2 características básicas. Es que el evangelio es poderoso. ¿Cómo brotan la fe, el amor, la esperanza en la vida de alguien? ¿De dónde viene la confianza en Jesús? Los actos de amor por las personas y la firme esperanza en el futuro. Pablo contesta: por el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio el que hace florecer esas virtudes en la vida del cristiano. Este poder proviene de la esencia misma del Evangelio. Este pasaje nos muestra que el Evangelio es esencialmente poderoso por varias razones. Primero, por su veracidad. Los versículos 5 y 6 de Colosenses 1 nos dicen: la verdad es el contenido del Evangelio. Pablo escribe esto 2 veces en estos versículos. En un mundo lleno de noticias falsas, de ideologías equivocadas que intentan predominar en este mundo, de religiones falsas que afirman estar con la verdad, Pablo declara que los cristianos pueden estar libres. En segundo lugar, el Evangelio es poderoso en sus resultados. Pablo les escribe allí a los colosenses que este Evangelio en todo el mundo está dando fruto constantemente, creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, dice allí. Dar fruto, crecer, nos recuerda un poco el relato de la creación allá en Génesis. Pablo consideraba que la misión de la iglesia era parte de una nueva creación, una recreación espiritual de la humanidad.
Por un lado, los frutos son las personas convertidas a Jesús, que van siendo moldeadas a su imagen, que se convierten en nuevas personas, con nuevos sentimientos, con nuevos anhelos. Pero por otro lado, los frutos son las buenas obras y las actitudes que florecen en esos nuevos convertidos. El poder del Evangelio nos hace dar frutos para Dios, actitudes que lo honran. En tercer lugar, el Evangelio es esencialmente poderoso debido a su alcance. Durante el ministerio de Pablo en Éfeso, el Evangelio llegó a otras ciudades ubicadas en el valle del río Lico. Ahora, mientras Pablo escribe esta carta a los colosenses, a pesar de que estaba en Roma, Pablo dice que el Evangelio está llegando en el mundo en ese momento, en el vasto imperio romano de la época. El Evangelio es universal, no se limita a nuestra comunidad local o a nuestra nación. El alcance del Evangelio es formidable. Como declaró Pablo, el Evangelio no está encadenado. En cuarto lugar, el Evangelio es esencialmente poderoso por su gracia. A través del Evangelio, Pablo dice que comprendieron la gracia de Dios en verdad. El Evangelio se entiende como la gracia de Dios, quien nos creó y redimió en Cristo, perdonando todas nuestras transgresiones. El Evangelio habla de la salvación por la gracia y no por las obras. Enfocando la vida, vamos a considerar las evidencias del Evangelio en nuestra vida. Las evidencias de que el Evangelio nos ha llegado son la fe, el amor y la esperanza. Nuestras vidas deben estar marcadas por la fe en nuestro Señor Jesús, la creencia de que Él es el que domina todas las cosas en este mundo, la convicción de que nos ha traído a su reino de luz, perdonando todas nuestras fallas y nuestros pecados. Eso significa dejar de lado la desconfianza y someterle todas las áreas de nuestra vida a su voluntad. Cuando el Evangelio nos alcanza, practicamos el amor. ¿Y cómo practicamos el amor? Nos involucramos en nuestra iglesia local, visitamos a los débiles, oramos por los necesitados, por los enfermos, servimos a las personas que necesitan, asesoramos a los que están desorientados, desesperanzados. Practicamos actos concretos de amor. Una tercera evidencia es la esperanza, otra prueba del Evangelio. ¿Y cómo se manifiesta la esperanza? A través de estar consolados en tiempos de duelo, de angustia. Nos hace menos apegados al dinero y estamos ansiosos por el regreso de nuestro Señor. Esas son las pruebas de que el Evangelio ha entrado en nuestra vida. Considere el poder del Evangelio en nuestra vida cristiana. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, su poder se manifiesta, porque es verdad. Nos libera de los errores de las falsas enseñanzas, nos ayuda a superar nuestros vicios y pecados que nos aprisionan, trae resultados extraordinarios en nuestra vida. Hay un cambio total de dirección en nuestras vidas. Una nueva vida nace, nuevos sentimientos, nuevos deseos y nuevas prácticas. Nuestro carácter y comportamiento se vuelven progresivamente más similares al de Jesús. El Evangelio llega a más y más personas, haciendo crecer el reino de Dios. Este Evangelio nos habla de la gracia de Dios, nos da seguridad sobre la salvación, nos hace amar al Señor y nos libera del legalismo y del sentimiento de superioridad sobre otras personas, sobre juzgar a los demás, porque nos hace reconocer que todos, sin distinción, somos salvos por gracia, por la misericordia de nuestro Dios.